Hola chicos de quinto semestre, chicas también. Vamos a continuar donde nos quedamos. Les comparto pantalla para que creo que así se les facilita a algunos. ¿Cuál es? Esta. Y esta la puedo hacer un poco más grande. Ahí creo que se ve bien. Ya repasamos, ¿no? Hay una clase ahí en YouTube de cómo se van desarrollando en términos muy generales, ¿no? La sociedad, los modos de producción y cómo esos modos de producción nos llevan al consumismo. Voy a retomar desde el consumismo para continuar ya con nuestra presentación. En la parte de la producción industrial, hoy en día estamos muy acostumbrados a que lo que sea que se te descomponga o te haga falta, la mayoría lo encuentras en el centro, en el supermercado, ¿no? O sea, en Walmart, en Aurrerá, en Chedraui, en cualquiera de estos grandes centros de almacenamiento. Antes no era así, ¿no? O sea, antes los medios de transporte y los medios de comunicación dificultaban mucho llevar bienes de un lugar a otro. Entonces, mientras que personas en la ciudad ya tenían refrigeradores, podían pasar 10, 20 años a que personas fuera de la ciudad ni siquiera sabían que era un refrigerador, ¿no? O sea, hay una estadística que se llama, déjenme acuerdo, es como, es penetración tecnológica, si no me acuerdo, o absorción tecnológica. La voy a buscar. La idea de la estadística que les menciono es ver cuánto tiempo le toma a X invención alcanzar cierto número de personas, ¿no? ¿Cuánto tiempo le tomó a la radio tener 1 millón de usuarios? ¿Cuánto tiempo le tomó a la televisión tener 1 millón de usuarios? ¿Cuánto tiempo le tomó a Facebook, ¿no? Tener 1 millón de personas? O sea, está muy padre esa estadística. La voy a buscar para la siguiente clase. Y cuando la veamos nos vamos a dar cuenta de esto, ¿no? De que ciertas innovaciones, como puede ser un refrigerador, se tardaron mucho en llegar a la sociedad en general. Esta tardanza permitió que la empresa que fabricaba refrigeradores o las empresas que fabricaban refrigeradores pues siempre estuvieran presentando ventas, 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 porque siempre había alguien más a quien le hacía falta un refrigerador. El problema es que invariablemente hubo un momento en el que prácticamente todos tenían refrigerador y las personas que no tenían refrigerador no lo iban a tener o porque no lo ocupaban o porque nunca les iba a alcanzar para comprarlo o porque el medio de transporte nunca iba a llegar a llevárselos, ¿no? Y lo vemos todavía hoy en día. Comunidades indígenas al interior del país que carecen de muchos servicios porque llevarles los servicios es muy caro, no hay quien se interese en hacerlo, y para ellos no representa realmente una necesidad al 100% porque tienen otra forma de vivir, ¿no? Por usos y costumbres, por otras tradiciones. A lo mejor para nosotros el que no haya drenaje es terrible, ¿no? Me pasó a mí el semestre pasado, pregúntenle a sus compañeros, o sea, que se tape el drenaje es una de las peores tragedias que puede pasar en una casa. Pero en cambio hay muchas comunidades que nunca han tenido drenaje, que así crecieron, que probablemente así mueran, y han encontrado cómo vivir con eso. Para nosotros es una necesidad, para ellos no es algo propio de su cotidianidad. Entonces, esta idea de las necesidades también es muy subjetiva, pero muy subjetiva. Por ejemplo, una persona puede pensar, necesito un carro para llegar al trabajo. La pregunta sería, ¿solo el carro te puede llevar al trabajo? ¿Por qué un carro? ¿No podrías necesitar a lo mejor una motocicleta o una bicicleta o unos patines o una patineta o que el tusobús tenga otra línea o que haya otra combi, ¿no? Y a lo mejor vas a decir, bueno, profe, pues es un decir, ajá, pero ¿por qué el decir es un automóvil? Es una idea construida en la mente de la persona. Quien trae un automóvil no solo tiene un medio para desplazarse que le otorga cierta libertad, también le otorga cierto estatus y cierto rol, ¿no? Que es algo de lo que vamos a hablar más adelante, pero ténganlo ahí en mente. Yo les platicaba que cuando ya las ventas bajaron, y yo agarro el ejemplo de los refrigeradores, pero pongan carros, casas,
estufas, ¿no? Cuando esta producción industrial se da cuenta de que está produciendo más de lo que vende y que ni aún bajando precios se vende, se dan cuenta de uno de los grandes fallos del sistema capitalista. Y es que muchas veces la producción sobrepasa la demanda de los bienes. Eres capaz de producir mucho, pero las personas o tu mercado no tiene la misma capacidad de comprarte. Al darse cuenta de esto y al estudiarlo, la pregunta es, ¿cómo gano más? ¿No? Porque es un sistema de ganar, no es un sistema de cooperación como en la comunidad primitiva, no es un sistema de dependencia como en el esclavismo o el feudalismo, ¿no? De una simbiosis rara donde unos ganaban más que otros, pero ambos se necesitaban. Es más que nada una adquisición salvaje de más capital. Entonces, los capitalistas que se veían afectados, entiéndase por capitalistas los dueños de las fábricas, de los medios de producción, inventaron las tendencias, ¿no? La moda, el deseo, el valor, y de repente reinventaron el refrigerador para continuar ahí, ¿no? Y ahora había un refrigerador que tenía refrigerador y congelador, ¿no? Entonces en el refri lo que vas a usar ahorita y el congelador lo que puedes usar pasado mucho tiempo. La gente que ya tenía el refrigerador vio ahí una nueva necesidad y dijo, ay, es que la carne no me aguantó porque no la puedo congelar. Si lo hubiera congelado me hubiera aguantado. Entonces necesito un refri con congelador, ¿no? Y con esto todo, ¿no? Los carros, es que este ya trae cinturón de seguridad y gasta más gasolina o menos gasolina, motor más grande. Es que si hubiera tenido un motor más grande, llego más rápido. Es que con el cinturón de seguridad ya no me muero si me accidento. Entonces van surgiendo mejoras, entre comillas, que a veces sí lo son, a veces no, al producto ya existente para que se renueve el deseo de adquisición del mismo. Entonces, la gente que ya tenía un refri, que ahora era viejo porque no tenía congelador, buscaba el refri nuevo y el consumo o la parte de producción-venta se reactiva, el ciclo se reactiva. Invariablemente vuelve a llegar a un punto en el que ya todos los congeladores, todos los refris ya salen con congelador. Pero este te sirve agua fría, ¿no? O sea, es un plus, es más caro porque te sirve agua fría, solo los más ricos, los más exitosos lo tienen. Pues es que, ¿sabes qué? Necesitamos uno de esos, ¿no? Yo ni agua fría tomo, porque no hay, pero si hubiera, tomaría, ¿no? Y cuando hay, no te la tomas porque te enferma, pero lo deseo. Pero este otro refri, aparte de todo, hace cubitos de hielo, ¿no? Y te lo saca automáticamente. Necesito de ese porque qué flojera estar poniendo las jarras con así, las charolas, metiéndolas, luego partirlas, me corté el otro día. Mejor uno que lo haga en automático, nos evitamos tantas cosas. Y la mayoría de estas supuestas mejoras van relacionadas hacia la comodidad y la inmediatez. Vivimos en un mundo en el que la inmediatez se ha convertido en la búsqueda de la mayoría, ¿no? Ya no hay tiempo de nada, al menos es la percepción en general de muchas personas. Por eso la comida rápida se volvió tan efectiva. Antes de la gran empresa, tú te parabas en la mañana, hacías labores de la casa, labores del campo, desayunabas, ibas y trabajabas otro poco más, regresabas, ¿no? Comías y te hacías menso y te dormías y va de nuevo, ¿no? Con las guerras mundiales, muchos hombres fallecieron, ¿no? También mujeres, pero lo que me refiero es que la mayoría de los soldados eran hombres. Eso va a obligar a que muchas mujeres se vean en la necesidad de laborar y que ya no hay alguien en la casa que pueda preparar las tortillas, que pueda hacer los alimentos, que pueda preparar la comida, presenta una nueva necesidad: comida. Y se abren muchas tiendas que venden comida, muchos restaurantes, muchos lugares similares, porque no la gran mayoría, pero un gran número de personas ya no puede preparar los alimentos en la casa porque tiene que ir a trabajar y cuidar a los dos niños porque el esposo se murió en la guerra, ¿no?
que es como lo más común que pasó, no se lo tomen a mal. De repente, eso de que la mujer empieza a trabajar le da dinero, le da poder, ¿no? Empoderamiento, le permite ampliar su mente más allá de la casa para muchas, no para todas, ¿no? Para muchas. Otras ya lo habían hecho antes, pero porque pertenecían a estratos muy específicos. Y les va, empiezan a esta pugna por derechos. O sea, yo también trabajo, yo también pago impuestos, yo también tengo derecho de elegir, ¿no? Y viene la parte de las sufragistas, viene la parte de en alrededor del mundo de otra pugna por derechos de la mujer. Y el trabajo de la mujer pasa de ser una necesidad, digamos, momentánea por un periodo histórico, a ser algo cotidiano, a ser algo deseado. La mujer no está más para quedarse en casa, la mujer está para desarrollarse y trabajar, ¿no? Yo no me pronuncio ni a favor ni en contra de nada, solo estoy como que describiendo el proceso histórico. Que la mujer trabaje va a permitir que otro estilo de negocios se desarrolle, ¿no? Mayor servidumbre, mayor institutriz, más educación para los niños, porque o los dos padres trabajan, ¿no? Y no pueden estar con él. Y eso va a permitir en algún punto que McDonald's y KFC y otras empresas crezcan tanto. Porque normalmente hacer la comida, si alguno de ustedes la ha preparado, una comida, digamos, una sopa y un guisado, no sé, por muy rápido que seas, te toma 1 hora y media, ¿no? Suponiendo que tienes los sartenes y las ollas y las hornillas suficientes como para preparar al mismo tiempo y la habilidad. Esa 1 hora y media te la puedes ahorrar pasando por el drive-thru de McDonald's y que te lo den en 10 minutos. Y es 1 hora y media más o para trabajar, o para convivir en casa con la familia, o para hacer otras cosas. Este estilo de vida potencia ciertas características. Por ejemplo, Uber Eats, Urbo, aquí en Pachuca, en la pandemia. Estos negocios crecieron como no tienen una gran idea. ¿Por qué? Porque había una gran necesidad. ¿Cuántos negocios no aperturaron el servicio a domicilio? ¿No? El recoge en la tienda. Porque las condiciones actuales era lo que más favorecía, ¿no? Se adaptaron a esa necesidad. Ese consumismo, ese deseo de adquisición de las cosas, esa renovación de los productos, esas supuestas mejoras en los mismos, la mejora en los medios de transporte, nos lleva a que la globalización, que es la intensificación de las relaciones sociales, ya lo había dicho, todavía crezca muchísimo más rápido, todavía se acelere muchísimo más y el ritmo de vida se acelere todavía mucho más, ¿no? Porque hoy en día, si tú vives en Ciudad de México, la mayoría de los productos de Amazon te llegan el mismo día, si los pides antes de las 10 de la mañana, si no me equivoco, que es el corte, o de las 9. Y si vives alrededor de Ciudad de México, te llegan en 1 o 2 días. Y si vives en la frontera, también te puede llegar el mismo día. Es increíble. O sea, piensen que hace no muchos años tú ibas a una carpintería a encargar un mueble y el carpintero tenía que ir a tu casa y iba el viernes, ¿no? Tú le ibas y le decías el lunes, él podía ir el viernes. El viernes tomaba medidas, el otro lunes compraba la madera, toda la semana lo trabajaba y hasta el otro lunes iba y te lo instalaba, ¿no? O sea, 3 semanas para tener un escritorio. Hoy lo pides por Amazon, te llega mañana y es ensámblese tú mismo, ¿no? Y lo ensamblas y más o menos tienes habilidad, digamos, en 1 hora, 1 hora y media o menos, dependiendo de la complejidad. Pasar de 3 semanas a 1 día y medio, pónganlo ustedes, es increíble. Pasar de 3 semanas a agarro mi coche, me voy a Home Depot, me voy a Office Depot, a Walmart, donde sea, y me compro un escritorio y lo armo ese mismo día. O sea, medio día te toma. Si lo quisiéramos hacer por carreras, a lo mejor yo podría en 3 horas haber ido, venido y armado el escritorio. Entonces, de 3 semanas a 3 horas, eso es una intensificación, eso es una aceleración. Y con eso, todo. Imagínense los artículos científicos. Antes se publicaba en inglés. La revista en inglés lo sacaba. Alguien en algún punto lo leía. Tenía que saber hablar español o que le interesara el español. Lo traducía.
y lo publicaba en una revista en español. Para que eso pasara, hablamos de meses. Hoy en día alguien publica algo donde sea y automáticamente lo podemos traducir a cualquier idioma. Más o menos mejor entendible, pero se puede hacer, ¿no? Si hoy una revista en el Reino Unido publica algo sobre la variante Delta, a los minutos de que lo publicó, ustedes ya lo pueden subrayar todo, ponerlo en el Translate de Google o en otros Translate mejor, en otros traductores mejores, y ya lo pueden leer. O si ya hablan inglés, que la mayoría en teoría habla inglés, lo pueden leer inmediatamente, ¿no? Y ni se diga del chino. ¿Se imaginan antes cuánto se tardaba en traducir algo del chino? Que ni siquiera compartimos caracteres. Hoy en día es muchísimo más rápido. Esto va a generar nuevas presiones, va a generar que las personas vivan muy estresadas porque viven al borde de sus capacidades. La tecnología nos rebasó en la capacidad muchísimo, tanto que ahora surge un fenómeno en el que se confía más en la tecnología que en tus propias percepciones, que en tus propios instintos, ¿no? Hubo un experimento que se hizo con niños, con jóvenes, de 3 rayas y que les decían, o sea, 3 rayas, ¿no? ¿Cuál es la raya más larga? Y los niños acertaban casi el 90% de las veces. Y cuando se introdujeron algunos robots al experimento y el robot también hablaba y el robot se equivocaba a propósito, hizo que la mayoría de los niños se equivocaran y confiaran en el robot y el porcentaje de acierto bajó hasta el 70%, ¿no? O sea, 20% de gente que confía más en la tecnología que en sus capacidades porque ya nació en ese mundo. Quítale a alguien el internet y se vuelve loco, ¿no? En una urbe grande. La luz, peor. O sea, básicamente todos, nuestra cotidianidad funciona con luz, con energía eléctrica. Entonces son cambios en los que nacimos, pero que no llevan tanto tiempo como parece, ¿no? Y que se han ido acelerando extraordinariamente. Con esto de ya de terminar de dar como de base, vamos a esa diapositiva 5 y dice, ¿qué es la globalización? Al estar basada fundamentalmente en la lógica económica en la expansión del mercado, la globalización rompe los compromisos locales y las formas habituales de solidaridad y de cohesión con nuestros semejantes. Las élites actúan a nivel global, tienden a comportarse sin compromiso con los destinos de las personas afectadas por las consecuencias de la globalización, ¿no? Juan Carlos Tedesco dice esto, la globalización es lo que denominamos en el tercer mundo colonización, de Martin Core. Pensemos en la calle en la que ustedes viven. ¿Conocen a todos sus vecinos? ¿Conocen su día a día? ¿En qué trabajan? ¿Estudian? ¿Tienen hijos? ¿De dónde son? ¿Siempre han sido de ahí? ¿Llegaron de otro lugar? ¿Están enfermos? ¿Están sanos? Estoy casi seguro que me van a decir que no conocen toda esta información, la mayoría. Cuando en la antigüedad, de no conocer esta información, una civilización no sobrevivía. Tú tenías que saber si tu vecino estaba bien o estaba mal, porque si estaba mal, a lo mejor era que el pozo estaba contaminado, a lo mejor era que el grano estaba contaminado o el mercado estaba contaminado, y entonces tú eras el siguiente. Era una información vital para la supervivencia de la comunidad. O que si tu vecino le faltaba empleo o no tenía comida, tú lo apoyabas, porque el día de mañana eras tú el que podía no tener comida, y se generaba esa solidaridad, esa reciprocidad, ¿no? Que si tus niños juegan con los hijos del vecino y de repente el vecino se muere, tú velas por esos niños, ¿no? Porque pudo haberte pasado lo mismo a ti y él hubiera velado por ellos. Esto se rompe en estos nuevos esquemas de globalización. Tradicionalmente, ¿cuánto tiempo pasaban en casa antes de la pandemia? Tenían que ir a la universidad, a lo mejor iban a alguna fiesta, a lo mejor salían a trabajar, universidad y trabajar. Entonces pasaban muy poco tiempo en casa. ¿A qué hora iban a conocer a sus vecinos si ellos tampoco pasaban tiempo en casa? Y cuando llegabas a casa lo que querías era descansar, ver televisión, medio saludar a tu familia, porque pues después de un tiempo ya no te caen tan bien, ¿no? Y ya no te permites conocer a la vecindad, ¿no? A los que están alrededor tuyo. Pero sí te permites conocer qué fue lo que usó Dua Lipa, ¿no? ¿Qué barniz trae? O qué carro conduce Cristiano Ronaldo, o cuáles son los traspasos del Barcelona,
o qué canción sacó X grupo, ¿no? O Belinda ahora con quién anda, ¿no? Ese estilo de cosas están muy cerca de ti en tu teléfono. En el mundo real están extremadamente lejos de ti. Y en el mundo real lo que está muy cerca está virtualmente aún más lejos de ti, ¿no? Como es conocer a tus vecinos. Las grandes empresas no se preocupan, o la mayoría no se preocupan por lo que acontezca en el mundo, por donde están instaladas sus fábricas. Sabemos que Coca-Cola siembra 1000 árboles al año, ¿no? Por decir, sí, pues estás talando 10,000, estás dañando más en mantos acuíferos. O sea, tus 1000 árboles no sirven para nada, tus empresas contaminan mucho más, ¿no? Y como esto, muchas empresas, que Comex pintó 20 canchas, pues sí, para Comex eso no representa nada. Y contamina más la elaboración de pintura de Comex, ¿no? Que la convivencia que pueden generar 20 canchas pintadas. La gran empresa no es una empresa socialmente responsable, ¿no? Vemos, por ejemplo, lo que se decía del socavón en Puebla, que por ahí Bonafont tenía mucho que ver con el desgaste de los mantos acuíferos. Y Bonafont se apropia de algo que entre comillas es de la naturaleza, que le debe pertenecer a la comunidad, pero ellos privatizan el agua, ¿no? Para los que vieron la del Lorax, aquellos que no lo hayan visto, para cuando yo lo dije espero que la hayan visto, ahí hasta privatizaron el aire, ¿no? Y no estamos tan lejos de, o sea, hay cosas realmente inverosímiles que vemos hoy en día. O sea, por ejemplo, ¿cuántos árboles frutales conocen en la ciudad? ¿No? Hay niños que se sorprenden de que las frutas crecen en los árboles. O sea, son conocimientos que tú dirías, wow, es increíble que no lo sepan, pero en realidad no lo saben, ¿no? Vi por ahí una nota medio chusca, no sé qué tan cierto sea, de que un animalista se sorprendió de que la leche venía de las vacas, ¿no? O sea, pues ¿dónde crees que venía, no? Entonces, ese estilo de paradojas tan extrañas con el conocimiento que tenemos hoy se intensifican en estos procesos. Continuando con la diapositiva, ya vimos efectos negativos en el lago Victoria. Y vamos a entrar con la lectura de Un mundo desbocado. Es un artículo, lo pueden buscar, de Anthony Giddens. Y yo se los voy a dar un poco resumido, ¿no? Giddens nos dice que en términos generales existen dos grupos que opinan respecto a la globalización. Unos son los escépticos y otros son los radicales, ¿no? Déjame tomar agua. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Vaya, saben que me pueden interrumpir. Los escépticos dicen que la mayoría de los países solo ganan una pequeña parte de su renta con el comercio exterior. El comercio en realidad se da entre regiones, no entre países. Los radicales dicen que los estados han perdido gran parte de la soberanía que tuvieron y los políticos mucha de su capacidad de influir en acontecimientos. Los escépticos dicen que hay una ideología de propaganda para desmantelar el sistema de bienestar y recortar los gastos. Y los radicales dicen que nadie tiene un gran interés en lo que tienen que decir las instituciones públicas. Vamos a ver estos 4 puntos muy rápido. El primero, realmente, el primero es de este lado, ¿no? ¿Se ve mi mouse? Ahí. Realmente el comercio no es entre países, es decir, sí es cierto que México es, a menos de que este dato ya no esté tan actualizado, pero hasta donde yo tengo entendido, es el país que más acuerdos internacionales tiene del mundo. Es decir, comercializamos y tenemos acuerdos de comercialización con una gran cantidad de países. Habría que ver si por ahí China ya nos aventajó, pero hasta hace no muchos años, les hablo a lo mejor 10 años, México era quien más acuerdos comerciales firmados tiene. Y eso es increíble. Pero no es México el país el que está comercializando, ¿no? O sea, en Veracruz ni siquiera todo Veracruz comercializa pescado, ¿no? En la parte del norte que se da, creo que mucho esta parte de los cítricos y el aguacate, no son todos los estados los que lo hacen. En la parte de la frontera, de los clústeres comerciales de la frontera, pues solo la frontera se ve beneficiada, no termina bajando Hidalgo. Entonces, al interior de los países hay regiones que son los que están haciendo el comercio exterior, pero no es todo el país. Y esa ventaja del comercio exterior no se ve reflejada realmente en todo el país, ¿no? O sea, sí es cierto que a través de los impuestos hay una repartición general, pero los beneficios directos de ese comercio exterior no vienen a parar, digamos,
Lolotla, a Agua Blanca, a Pisaflores, a Yagualica, ¿no? O sea, que se firme un acuerdo comercial para que Toyota venga y haga autos, poco beneficiará a Yagualica, ¿no? Si se va a colocar en Guanajuato, si se va a colocar en Guadalajara, que haya un acuerdo internacional de la Universidad Autónoma de México con la NASA, pues poco va a beneficiar a la Universidad de Chiapas, a la Universidad de Quintana Roo, ¿no? A la de Oaxaca. Entonces, esa es la percepción de los escépticos, ¿no? En la otra, la de al lado, la de los radicales, el Estado, que se constituye como un garante de libertades y de redistribución de recursos, esos son los fundamentos principales del Estado, entiéndase el Estado como el aparato burocrático de gobierno y de política, realmente ya no tiene esta capacidad, ¿no? El Estado ya no se puede anteponer a las grandes empresas. Por ejemplo, cuando Trump quedó, vimos que amenazó con ponerles una grandes multas, no me acuerdo si era a Ford y a General Motors por no tener la mayoría de sus casas matrices en Estados Unidos, ¿no? Pues son empresas estadounidenses. Tenían la mayoría de sus insumos y sus productos en el extranjero. General Motors sí hizo algunas adecuaciones, ¿no? Para que no lo multaran, y Ford metió apelaciones y metió muchas otras cosas, y al final Ford salió ganando, ¿no? O sea, Ford no sucumbió ante las amenazas y muchas otras empresas no sucumbieron porque tenían más poder. O sea, es decir, trasladarme a Estados Unidos me va a dejar una ganancia de 1 millón diarios, ¿no? Quedarme acá me deja una ganancia de 10 millones diarios. ¿De cuánto es tu multa? De 2 millones. Ah, pues te la pago, ¿no? O sea, así de sencillo. Entonces, el poder que tienen las grandes empresas es increíble. O sea, vean, por ejemplo, se les va a poner bien fácil. Vean el fútbol aquí en México. ¿Ustedes les parece que con la variante Delta, que cada vez hay más casos, que estamos en el peor pico de contagios del país, debería de haber estadios de fútbol abiertos y partidos de fútbol? O sea, se los pregunto, contesten. No, Ese no sonó muy fuerte, muy bien. No, sí me gusta. ¿Quién más? lo siento, tengo gripa. No se preocupen, que se sanen en el nombre de Jesús. ¿Quién más? ¿Quién diría, sí, profe, debe de haber partidos de fútbol? Ok, No, profe, no debe de haber partidos. ok, muy bien. Este, alguien que sí diga que diga que sí. O sea, no lo voy a juzgar, ¿no? Su opinión tendrá. ¿Nadie? Ok. Pues no, no debería de haber, ¿no? O sea, fíjense, hay algo bien triste, chicos. Um, si ustedes no tienen una opinión, si no son capaces de hacer un juicio de valor, van a ir con la marea, con lo que diga la mayoría, con lo que diga la tendencia, ¿no? Por ejemplo, vamos aquí una pequeña pausa. En el COVID, desde el inicio, así se los digo, sabíamos que no era tan contagioso, no era tan mortal, y sin embargo existía la probabilidad de que te murieras, ¿no? Era más probable al inicio que murieras en un accidente vial automovilístico a que te matara el COVID. Y hoy en día todavía es más probable que te mueras en un auto que te mate el COVID, pero malentienden la estadística. Por ejemplo, ¿dónde tengo una moneda? Aquí debo tener una moneda. Miren, ahí en su casa espero que tengan una moneda a la mano. La agarran en este momento, por favor. No la vayan a tirar, ¿no? Tengo aquí una moneda, ¿no? 10 pesos. Y tiene dos caras. ¿Qué diría la probabilidad? Que hay 50% de probabilidades de que salga águila y 50% de probabilidades de que salga sol, ¿no? Entonces, la voy a aventar. No la aventé bien. La voy a aventar y la agarro, ¿no? Y la pongo y salió sol, ¿no? Ahí espero que se vea. La vuelvo a agarrar, la pongo y salió sol, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí con la probabilidad? La vuelvo a aventar, la pongo y salió sol, ¿no? La vuelvo a aventar, espero que ustedes también lo estén haciendo, y salió águila. La vuelvo a aventar
y salió águila, ahí se va emparejando, la vuelvo a aventar, ¿no? Y ahí salió sol, la vuelvo a aventar y ahí volvió a salir águila, la vuelvo a aventar, ¿no? Y volvió a salir águila, ahí se va emparejando, la vuelvo a aventar y volvió a salir sol, ¿no? Y a ustedes les habrán salido resultados similares. Si esta moneda la aventáramos 1,000,000 de veces, veríamos que el 55% de las veces cayó águila y el otro 45% cayó sol, ¿no? Entonces más o menos hay una paridad del 50%. El problema es que crean que porque ya salió muchas veces águila, es más probable que ahora salga sol. Y eso no es cierto. La probabilidad es 50-50. Siempre se renueva cada vez que lanzan la moneda. Por eso, si se lanza pocas veces, digamos 5 o 10 veces, hay probabilidad que te salgan 9 soles y un águila, ¿no? Tantito que el estudio está muy sesgado, porque fueron muy pocas observaciones, 10, y tantito que la probabilidad es 50-50 porque solo hay 2 opciones. No porque literalmente el 50% de las veces va a caer sol y el 50% de las veces va a caer águila. Con el COVID pasa lo mismo. Hay probabilidades. Si sales de tu casa, voy a especular, esto no lo tomen como que es el dato oficial, es solo ejemplo. Si sales de tu casa, 10%. Si haces las compras del súper con las protecciones adecuadas, le sumas otro 5%, ya llevas 15%. Si en tu trabajo no tomas las medidas adecuadas, pero vas a trabajar, súmale otro 5%, ya llevas 20%. Si te vas a comer con tus amigos y te quitas el cubrebocas, sube el otros 20%, ¿no? Ya vas 40%. Si te vas de antro, suma el otro 30%, ya vas 70%. Entonces, tienes 70% de probabilidades de que en cada salida que hagas estas cosas, te enfermes. Eso te deja un margen del 30% de no enfermarte. Quita estas cosas que no hagas. A lo mejor solo eres estudiante y solo ni sales de la casa porque no te dejan y ni haces las compras. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que te enfermes? Pues a lo mejor solo el 5% de que los que sí lo hacen, que viven en tu casa, te contagien. Del resto no. Ahora, ese 5% de probabilidad no te garantiza que no te vas a enfermar. Sí te puedes enfermar. Y ese 70% no te garantiza que te enfermes. También no te puedes enfermar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que salió una vez y no le pasó nada, que salió otra vez y no le pasó nada, que fue a una fiesta y no le pasó nada, y en su poca capacidad cognitiva de relacionar probabilidad o sus pocos estudios sobre probabilidad, no entiende que lanzó la moneda 5 veces y le salió sol, pero que también tuvo la posibilidad de que le saliera águila, ¿no? Y si yo hubiera alterado este experimento a la forma de lanzar la moneda, que yo tengo, digamos, cierta habilidad, que si ya sé que si yo la pongo en sol cuando la lanzo y la hago girar y la cacho, la mayoría de las veces me va a salir sol, porque ya tengo cierta memoria muscular, entonces es más probable que me salga sol que águila. Si yo voy a una fiesta, es más probable que me enferme de COVID a que no vaya. No son paridad. Esta mala comprensión hizo que mucha gente pensara, ay, no pasa nada, ay, no existe, ay, es un invento del gobierno. Y cada vez usa menos cubrebocas, cada vez se lava menos las manos, cada vez sale más. Y ahí están las estadísticas. Cada vez hay más enfermos. No te ha tocado, ¿no? No te ha tocado. Sigues teniendo una conducta de riesgo, no te ha tocado, pero te puede tocar. Es como esas personas que dicen yo puedo manejar y tomar, lo he hecho muchas veces, hasta que un día ya no lo pueden hacer más porque ya chocaron, ¿no? Es así. No malentiendan las probabilidades. El que algo tenga el 70% de probabilidad no quiere decir que va a pasar. Es más probable que pase, pero no quiere decir que pase, ¿no? Entonces, es muy triste ver que por negligencia paternal hoy muchos niños están saturando los hospitales con la variante Delta, cosa que no se había visto, al menos en México, con el coronavirus tradicional, ¿no? El SARS-CoV 2019. Y es parte de esto, ¿no? Regresando a nuestra clase, de que el Estado ya no tiene tanta influencia.
¿no? Ya no puede prohibir tantas cosas. Y no es que no pueda, luego ni le interesa, ¿no? O sea, vemos por ejemplo, con Omar Fayad, una de las cosas que más se le criticó fue la restricción al automóvil, ¿no? Porque había personas que sí o sí tienen que salir a trabajar porque en sus trabajos no les van a dar chance de no ir o sus trabajos no se pueden hacer de manera remota. Y en lugar de poder usar su carro donde solo iban ellos, pues tienen que agarrar la combi donde van todos, ¿no? Entonces, eso fue algo que se le criticó duro a Omar Fayad, ¿no? Habría que revisar, hacer un estudio un poco más profundo, pero a priori sí, parece una idea muy mala. Eh, y luego se aperturaron ya restaurantes, bares al 30% y sabemos que eso solo está en el papel, que los bares están más llenos de lo que deberían, que los restaurantes están más llenos de lo que deberían, ¿no? Y salió ayer, si no me ¿A las equivoco, 9? ¿no? A decir nuevas medidas de restricción porque Hidalgo se está yendo como que muy feo. Pero los casinos todavía pueden operar, ¿no? Ciertos lugares todavía pueden operar, o sea, ¿qué capacidad tienen realmente, no? Regresamos al ejemplo de la Liga Mexicana. Todos los patrocinios presionan porque se juegue, los dueños de los equipos presionan porque se juegue y tienen un gran peso, tienen una gran influencia. A lo mejor no vamos a ver al Cruz Azul diciendo vota por el PRI, pero detrás hay ciertos apoyos a uno o a otro partido político, a una u otra élite, ¿no? El PRI solo es un ejemplo, puede ser Morena, puede ser el PAN. Y presionan para que se haga. Entonces, realmente, ¿qué tanto poder tiene el gobierno aquí, en este momento? Vámonos a otros lugares, véase China. Es increíble que en Wuhan, donde fue como el brote inicial, no hubo tantos contagiados como en otras ciudades de otro mundo. ¿Por qué? Porque China dijo, no sales de tu casa, y no sales de tu casa es no sales de tu casa. Salte de tu casa y te arrestamos, te golpeamos y hasta te matamos. Porque es otra forma de gobierno, es un estado muchísimo más fuerte en ese sentido, ¿no? Eh, Otras lugares como Corea o Seúl o Japón igual presentan un contagio en términos porcentuales más bajo porque tienen una cultura diferenciada. Ellos ya desde cuando usaban cubrebocas, cuando se enfermaban o cuando había alertas de contaminación, lo tenían muy en su cultura, el cuidar a los demás, el cuidarse a sí mismos, el ser muy aseados, ¿no? Además, la tecnología les permite que un robot les lleve cosas a su casa, no tienen que salir, ¿no? O sea, me explico esa parte. Siempre, aquí en México era bien común que estás haciendo estás pagando en caja y la señora ya está al lado respirándote así, viendo cuánto vas a pagar, ¿no? Entonces, o sea, me permite tantito, ¿no? Y en Japón hay una fila, ¿no? Y si hay alguien ahí muy presionando, ellos se quitan y que pase porque no vas a alterar la cotidianidad. Escenarios diferenciados, contextos diferenciados, resultados diferenciados, ¿no? Regresando acá, la idea de propaganda. Esto se refiere a que el Estado no debe de cubrir ni de apoyar a nadie, básicamente, ¿no? Por ejemplo, cuando mucha gente está en contra de la pensión a los viejitos, está más en contra de las becas a los ninis, ¿no? Así le han dicho. Porque piensan que el Estado o no debe de operar en eso, o debería usar el dinero por otras cosas, o que no deberías de becar a quien no trabaja. Y yo les diría, no lo sé. Hay cosas a favor y hay cosas en contra, como todo, como les he tratado de que hagamos esto. Que tú le des dinero a un grupo de jóvenes en ciertas edades con la finalidad de que continúen sus estudios, estadísticamente hablando, sí les va a permitir a un porcentaje significativo continuar sus estudios. ¿Por qué? Porque estudios anteriores han demostrado que una de las mayores causas de deserción escolar es la falta de apoyo económico, que ya no podían pagar la escuela. Pagas la escuela, les das dinero, esa cifra se tiene que reducir y lo podremos comprobar en los siguientes años. Seguramente saldrán estudios de esto. Ahora, también sabemos que si no hay un seguimiento y un control de cómo se usa ese dinero, muchos lo van a usar para tomar alcohol, para comprar drogas, para otra cosa menos para sus estudios. Eso se sabía. El que lo usen en otras cosas puede no ser malo del todo. Ojo con esto. La política, no, la política hablando de políticas públicas, no de la política como sistema.
tiene una cara que te presenta un escenario, pero una política puede tener un trasfondo donde alcanza otras interacciones. Por ejemplo, ¿cómo inyectas dinero a la economía si no es dándole a la gente para gastar? ¿No? El que unos chicos lo ocupen para pagar la colegiatura y otros chicos lo ocupen para comprar en las tienditas locales, va a potenciar a esas tienditas locales, ¿no? No todo, por eso les digo, no es tan claro al inicio. ¿Qué tiene de malo? El control. O sea, para mí, el que tú no sepas en qué se lo va a gastar el alumno es un desacierto. Pudiste haber dado una tarjeta, ¿no? Hacer el acuerdo, no sé, con ciertos grupos comerciales, donde el dinero de esa tarjeta solo se puede usar o para comida, o para materiales escolares, ¿no? O para transporte. Pero ahí te metes en otro problema. O sea, estamos hablando de comunidades rurales o marginadas, que no es lo mismo. Va a tener el de la combi cómo cobrarle de la tarjeta electrónica al chico, ¿no? De ese pueblo, de ese lugar. O la tienda va a tener la terminal y va a haber internet en esos lugares. O sea, esta es la cuestión, chicos. No es tan sencillo. No es, le están dando dinero a los pobres o a los que no trabajan. No, no es tan sencillo. Hay estudios detrás y a veces no puedes tener todo, ¿no? Haciéndolo un poco chusco, tu perfil de mujer ideal es alta, pelirroja, de ojos grandes, ¿no? Y X característica que quieras, ¿no? Y te topas a alguien que las tiene todas, pero no es tan alta. Entonces tú tienes que elegir, ¿no? O sea, te quedas con ella, te esperas a que llegue algo más, ¿no? O sea, en la política es similar. Por supuesto que nos gustaría una política donde se les dé dinero para estudiar, para que coman bien, para que se trasladen a su escuela, terminen sus estudios. Llévalo a la práctica. Es muy difícil. Alguien, no quiero decir que esto sea bueno o malo, alguien determinó con la información que poseía que si quería combatir esas carencias sociales, lo mejor era darles un cheque o depositarles o darles dinero en efectivo y que fuera responsabilidad de ellos ver en qué lo usaban, sabiendo que muchos no lo iban a usar para lo que querían. Igual que pasa y ha pasado y pasará con muchas otras políticas públicas. Cuando Fox promovió dar créditos a la palabra para que pusieras tu negocio, muchos negocios ni se pusieron. La gente se quedó con el dinero y eran del PAN. Cuando Salinas propuso lo de solidaridad, mucha gente no le llegó el dinero y no le llegó el recurso, se quedó en otras manos y eran los del PRI, ¿no? Con Andrés Manuel, cuando propone esto que estoy hablando, no todas las becas llegan a las personas idóneas y lo ocupan para otras cosas. O sea, hablamos de los sesgos. No piensen que no ha pasado antes. Ha pasado y no piensen que no va a volver a pasar. Es muy probable que vuelva a pasar, ¿no? Necesitaríamos hablar de que mejoramos en infraestructura, de que mejoramos en sistemas, de que mejoramos en la capacitación del personal para que surjan una nueva corriente de políticas públicas, ¿no? Donde realmente se ataque el problema y se combata de fondo. Yo les recomiendo, por ejemplo, un libro. Si quieren saber un poco de políticas públicas, en términos muy generales, pero para entenderlas más, hay un libro que el autor se llama Julio Franco Corso, que se llama Diseño de Políticas Públicas, ¿no? Está allá atrás. A ver, espérame tantito. Aquí estoy. Segundo. Ahí me ven. Voy a dejar de compartir tantito para que me vean a mí. Bien egocentrista el profe. Diseño de políticas públicas de Julio Franco Corso. Bueno, por ahí medio se ve, ¿no? Entonces, este libro, por darles un... por ejemplo, historias de éxito y de fracaso en la política pública, ¿no? Primera parte, porque es importante diseñar políticas públicas con un método, más presupuesto para impulsar el desarrollo, qué son las políticas públicas,
una herramienta que se llama ALOP, ¿no? Que es el análisis, liderazgo, organización política, cómo analizar un problema, cómo analizar soluciones, cómo hacer un análisis de factibilidad, recomendaciones para la política pública, plan de acción para una política pública, escribir un plan de acción de una política pública por pasos, ¿no? Y bueno, no se va a alcanzar a ver, pero el texto viene muy sencillo, con esquemas, con cosas, ¿no? Viene pensado para los que hacen políticas públicas para que le entiendan, ¿no? Sabiendo que no son expertos en. Entonces, trae elementos muy, muy, muy interesantes. Estoy tratando de buscar uno aquí, ¿no? Las 5 etapas para el diseño de políticas públicas viables. 1, análisis del problema. 2, análisis de soluciones. 3, análisis de factibilidad. 4, recomendaciones. Y 5, un plan de acción, ¿no? Entonces va trayendo como la escala y los elementos. No se ve por el desenfoque de la cámara, pero este está muy interesante para los que les llamen la atención políticas públicas. Ahora, el mismo autor, Julio Franco Corso, sacó uno que se llama El País de los Elefantes Blancos. Este es muy reciente, lo encuentran en cualquier librería. Bueno, cualquier librería con cierta calidad, ¿no? Y especialización. Y entonces, por ejemplo, aquí presenta, no me acuerdo cuántos casos son, creo que 32 casos. Ah, sí, 32 casos. De un elefante blanco es cuando en una política pública se da el dinero, se aprueba, se hace el presupuesto para el proyecto, se medio inicia y ahí se deja. Y el dinero, quién sabe qué pasó. Al final no se logró, sobre todo la obra, la mayoría son obras o edificaciones, no se logró, no funciona, el dinero se perdió. Eso es un elefante blanco. Solo fue como una tapadera para poder quedarse con el dinero en términos muy básicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, dice, factores que detonan un elefante blanco. 1. No se realizó un diagnóstico del problema. 2. No se calcularon de forma precisa los costos. 3. No se tomaron en cuenta las opiniones de los actores involucrados. 4. No se analizó con detalle la normativa para el proyecto. 5. No se realizó un análisis costo-beneficio independiente. 6. El proyecto ejecutivo tenía fallas técnicas, ¿no? Elección de un servidor público sin experiencia. 7, 8, contrataciones sin competencia. 9, mala gestión de recursos. 10, falta de organización entre los órganos de gobierno. 11, celebrar festividades o ser anfitriones de eventos, ¿no? 12, emular obras ostentosas de otros lugares del mundo. Aguas ahí con las 12. Omar Fayad y su puente atirantado. Veamos si no se convierte en un elefante blanco. Y por ejemplo, ¿no? Quiero ir a la de Hidalgo, pero no me acuerdo qué página era. Denme un segundo. Esta es la parte más bonita de dar clase, para aprender juntos. Hidalgo, la 100. En el caso de Hidalgo, presenta la refinería Bicentenario, ¿no? Una inversión de 5,000 millones de pesos de origen federal. El gobierno que la ejecutó fue el de Calderón. La ubicación está en Atitalaquia, Hidalgo. ¿Y por qué es un elefante blanco? Porque los recursos públicos no generaron los beneficios sociales esperados. Está inconcluso y en desuso y no se resuelve el problema público o la necesidad para la que fue creado. Y al final el objetivo era procesar 250,000 barriles diarios de crudo tipo maya, o sea, del petróleo. 250,000 barriles diarios. ¿Saben cuántos barriles hacen diario, chicos? No, profesor. ¿Alguien que se aviente a dar una cifra? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues no se hace ninguno, ¿no? Porque en realidad lo único que se hizo fue una barda. De la refinería no hay nada. Así de sencillo. Entonces, es probable que cuando Andrés Manuel termine le descubramos elefantes blancos, ¿no? O sea, todo apunta a que sí. Ha pasado antes, va a volver a pasar después. No es el partido como tal lo que está mal en el sentido de por qué pasan estos elementos, es toda la sociedad en general. Somos, con nuestras inacciones, somos cómplices de estas malas acciones. ¿Y a qué me refiero con inacciones?
no revisamos las leyes, no revisamos los programas públicos. O sea, si yo les pregunto qué programas públicos están operando en Hidalgo, seguro que no me lo saben decir, ¿no? Me sabrán decir uno o dos, pero no todos, y son un buen. Cómo acceder a recursos públicos, ¿no? Para sus negocios, para sus locales. Hay programas públicos para esto. Otros formatos de beca, otros beneficios, otros proyectos, otros incentivos. Hay muchos programas públicos. ¿Quiénes creen que son los beneficiarios? Pues la gente que tiene acceso a los mismos, que se entera de los mismos. ¿Quiénes? La mayoría conocidos del propio gobierno o de quien pone el plan. Los menos, aquellos que de verdad que Dios es grande, que por un u otro motivo vieron el anuncio bien chiquito en el Sol de Hidalgo, les salió por X en internet, lograron meter sus papeles y se inscribieron. Ahí están los programas, ahí está el dinero. Lo que no está es la voluntad de la gente de acercarse, de conocer, de pedir información. Ahí están las páginas de transparencia que nos dicen que las comidas del gobernador salen en 100,000 pesos. Ahí está la que nos dice que el diputado tanto se gasta tanto en esta cosa. Ahí están. La gente la que no quiere buscarlas, la que no quiere verlos. ¿Por qué? En parte porque no tiene tiempo y se entiende, lo explicaba al inicio de la clase. En parte porque no le interesa, ¿no? Entonces cuando hay desinterés, pues las personas que están ahí pueden hacer lo que quieran. Yo creo que vamos a dejarla hasta aquí. Mañana nos conectamos y me concentro más en avanzar con las diapositivas. Hoy quería como reafirmar esta parte de los videos, de lo del ensayo, del consumismo y cómo nos lleva a donde estamos hoy en día. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, problemáticas? No, profe. No, profe. No, profe, todo bien. No, profe. Okay. Avisáis, la oí muy sufrida. ¿Qué pasó, compañero? No, profe. Bueno, sí se escucha bien. Es que siento que luego no me escucho bien Ah, ok. con mi micrófono. Nada más tengo una duda de Aprendo Max Ajá. MX. No puedo descargar la constancia. Ya mando mensaje y sigo sin poder. Ok, no se preocupe, pues denle tiempo a que le contesten el mensaje. A veces hay que enviar una encuesta o algo así antes de descargarlo. Si ya mandó el mensaje, esperen a que le dé respuesta y me va avisando en las demás clases, ¿no? A ver ahí qué se logra. Sí, Entre le modo mandé rápido ahí navegador. mensaje. Ok, le mandé mensaje en Contáctanos y me contestaron muy rápido. ¿Y qué le Pero dijeron? yo creo que es un robot porque pues no me está Ah, contestando lo sí. que quiero. Ok. Ujú. Si no, Ok, por correo electrónico. pues lo voy A ver si hay por correo alguna opción. electrónico. Ujú. Vale, muchas gracias, profe. No, ¿de qué? Ahí me avisa. Bueno, vamos a Sí, parar gracias. aquí.